Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Cuando empecé a trabajar como administrativo en la oficina del cementerio San José, no esperaba que mi lugar de trabajo tuviera vistas directas a una pared entera de nichos. Desde mi mesa, a través de una ventana alta, podía ver perfectamente la hilera central del bloque número 4, y en particular, uno de los nichos que parecía sobresalir visualmente del resto, el nicho 88. No destacaba por nada en especial. Tenía una lápida común, con una cruz metálica oxidada y flores de plástico gastadas. Pero desde el primer día, sentí que algo no cuadraba con él. Era como si, sin importar dónde me colocara, esa losa siempre estuviera alineada con mi vista. Podía estar en el archivo, junto a la fotocopiadora, o en el pasillo que iba al baño. Siempre me parecía que estaba justo frente a mí. Al principio pensé que era una casualidad arquitectónica. Me dije que era cuestión de perspectiva, de alineaciones inevitables en estructuras rectangulares. Pero había algo más. Un detalle pequeño que empezó a molestarme: el nombre en la lápida estaba borroso. No por el paso del tiempo o el desgaste natural. Era como si alguien lo hubiera borrado a propósito, dejando solo un trazo incompleto, ilegible. Pregunté al supervisor si había algún plan para restaurar esa lápida. Me dijo que ese nicho llevaba años en desuso, que nadie lo reclamaba, que era uno de esos tantos espacios abandonados. Pero cuando revisé el archivo de inhumaciones, algo no cuadró. El nicho 88 no aparecía en la lista. No estaba registrado ni como ocupado ni como disponible. No figuraba en los planos, ni en los mapas actualizados, ni siquiera en los registros antiguos escaneados a mano. El bloque 4 pasaba directamente del 87 al 89. Como si el número 88 no existiera. Pensé que sería un error de digitación, un fallo en la base de datos. Decidí hacer una revisión física. Salí al patio interior durante el almuerzo. Caminé hasta la fachada del bloque 4. Conté los nichos, fila por fila. Efectivamente, ahí estaba, el 88, justo en medio, con su cruz oxidada y su nombre incompleto. Pero un detalle más me dejó paralizado: mientras todos los nichos tenían fechas claras, de nacimiento y defunción, el 88 solo tenía un guión. Nada más. Como si se tratara de un espacio en pausa. Como si no se hubiese terminado de escribir. Aquel día me fui a casa con la sensación de estar observando algo que no debía. Esa noche soñé con el bloque 4. En el sueño, caminaba solo por el cementerio, con un cielo rojizo sobre la cabeza. No había sonido. Ni viento, ni aves, ni pasos. Solo el eco de mis propios latidos. Me acercaba al nicho 88 y lo encontraba abierto. Dentro no había ataúd. Solo un hueco profundo, oscuro, que descendía mucho más allá de lo que sería físicamente posible. Una escalera de peldaños de hueso bajaba en espiral hacia un punto invisible. Y al fondo, una figura me observaba. Sin rostro. De pie. Desperté con la espalda empapada de sudor y un sabor metálico en la lengua. No dormí el resto de la noche. Volví a trabajar sin hablar con nadie. Intenté enfocarme en las tareas del día: imprimir certificados, archivar documentos, organizar las solicitudes de exhumación. Pero el nicho 88 seguía allí. Siempre en mi línea visual. Siempre como si supiera que yo lo había visto más de la cuenta. Una mañana, al abrir el ordenador, encontré una carpeta nueva en el escritorio. No tenía nombre. Dentro, solo un archivo de texto. Lo abrí. Contenía una sola línea. El 88 no se deja vaciar. No entendí qué significaba. Fui a consultar con el responsable de IT, pero él no había tocado mi equipo. Me juró que nadie había accedido a mi estación desde la noche anterior. Me dijo que seguramente era una broma. Pero cuando volví a abrir el archivo, el texto había cambiado. Ahora decía: él sabe que lo has notado. No tenía forma de saber quién era él. Pero en mi mente no había dudas. Esa tarde me quedé solo en la oficina. Era feriado, y yo tenía retraso con un par de informes. Nadie más quedó en el recinto. A eso de las 7, la luz empezó a cambiar. El cielo se tornó más oscuro de lo que debería. No había tormenta, ni nubes pesadas. Solo una opacidad extraña que parecía venir desde el suelo.
Me levanté para cerrar la ventana. Y justo entonces vi algo que no había estado allí antes. Una grieta. En la lápida del nicho 88. Pequeña, como una fisura reciente. Pero claramente visible. Y de ella salía un hilo de tierra seca, como si el interior se estuviera vaciando por sí mismo. Volví a mirar varias veces. Cerré los ojos. Abrí la ventana. Intenté ver la grieta desde distintos ángulos. Pero no desaparecía. Estaba ahí. Un trazo fino, vertical, como una herida que se acabara de abrir en la piedra. La tierra que caía desde dentro era seca, como la de los caminos polvorientos, pero no debía haber nada suelto dentro de un nicho cerrado. Esa noche me llevé el trabajo a casa. Inventé una excusa para no volver a la oficina al día siguiente. Pero incluso desde lejos, el recuerdo de ese hueco me acompañaba como una punzada detrás de los ojos. Empecé a buscar información fuera de los canales oficiales. Archivos antiguos, hemerotecas, documentos escaneados por otros usuarios. En una base de datos privada encontré una mención indirecta al número 88 del bloque 4. No hablaba de una persona enterrada, ni de una familia. Solo aparecía una nota a mano, sin firma, sin contexto. Nicho anulado. Acceso sellado. No realizar movimientos. Protocolo interno, 88º. Busqué ese código por todas partes. Nada. Ni rastro de un protocolo 88º. Ni en los documentos administrativos, ni en los reglamentos municipales, ni en archivos de funerarias. Solo una coincidencia me llamó la atención: el número 88 era el único que no se reutilizaba nunca. Ni en otros cementerios. Ni en criptas. Ni en zonas de nueva construcción. Saltaban del 87 al 89. Siempre. Como si a nivel administrativo se hubiera convertido en una especie de hueco deliberado. Un número invisible, pero presente. Al volver al trabajo el lunes, el supervisor me pidió hablar en privado. Me dijo que había recibido una queja extraña. Un vecino, alguien que vive en un edificio con vista al cementerio, había enviado una carta al ayuntamiento. Decía que durante la última semana había visto a una persona parada frente al nicho 88 varias noches seguidas. Siempre a la misma hora, las 3:03. Que no parecía moverse. Que no llevaba uniforme, ni herramientas. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando el muro. La queja se archivó, por supuesto. No había cámaras que apuntaran a esa zona. Nadie había reportado movimiento nocturno. Pero el supervisor quiso saber si yo había dejado entrar a alguien, si había pasado algo raro. Negué todo. No le conté que, una noche antes de esa carta, soñé con una figura parada frente al nicho. Alta. Con el rostro pegado a la lápida. Golpeando suavemente con los nudillos. Como quien espera que lo dejen pasar. Esa tarde volví a observar el nicho desde la ventana. Ya no había grieta. Ahora había dos. Una vertical. Otra horizontal. Como si la losa estuviera marcando un marco. Una puerta. Me acerqué cuando no había nadie. Crucé el patio, subí por la escalera de mantenimiento y me paré frente al nicho 88. Por primera vez lo vi de cerca. No era mármol. No era granito. Era una piedra más porosa, casi terrosa, con un tono más oscuro que los nichos adyacentes. Las grietas no eran superficiales. Eran profundas. Del interior salía un olor que no reconocí de inmediato. No a descomposición, sino algo más seco. Como si oliera al interior de una cueva que ha permanecido sellada demasiado tiempo. Me quedé un momento allí, sin tocar nada. Pero justo cuando iba a dar un paso atrás, sentí algo que me paralizó, un leve crujido. No de la piedra, sino de dentro. Un sonido suave, como uñas arrastrándose contra una pared hueca. No me moví. No respiré. El sonido cesó. Pero entendí el mensaje. No estaba sellado. No del todo. Solo esperaba a que alguien respondiera. Al regresar a casa esa noche, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una foto impresa, tomada desde algún punto alto del cementerio. Mostraba el bloque 4, claramente de día. Y en la imagen, parado frente al nicho 88, estaba yo. Solo que no recordaba haber estado allí durante el día. No con esa ropa. No con esa postura. No con esa expresión. Porque en la foto, mi cuerpo estaba inclinado hacia adelante, con la frente apoyada en la losa. Y ambos brazos caían a los costados, como si no tuviera fuerza para sostenerme. No dormí esa noche.
Dejé la foto sobre la mesa, boca abajo, como si con eso pudiera evitar que siguiera clavándose en mi cabeza. No había duda, la ropa, la postura, incluso el reloj que llevaba puesto, todo coincidía con lo que usé aquel día. Pero no recordaba haberme colocado así. Y sobre todo, no recordaba que alguien me hubiera tomado una fotografía. A la mañana siguiente, la imagen había desaparecido. No se había volado. No estaba bajo el mueble ni en la basura. Simplemente, ya no estaba. Pensé en renunciar. Redacté un correo, lo dejé en borradores. Pero no lo envié. Algo dentro de mí quería saber más. O tal vez, algo afuera quería que no me fuera. Esa tarde volví a revisar el registro físico de inhumaciones, una caja polvorienta que apenas se abría. Me enfoqué en los años anteriores a 1950, cuando el bloque 4 fue inaugurado. Encontré una nota manuscrita, desordenada, con el encabezado, asignaciones anuladas. La línea me heló la sangre. 88, retirado por resolución interna. No abrir sin autorización directa. Último movimiento, septiembre de 1948. Pero eso no fue lo más inquietante. Lo verdaderamente perturbador fue una frase escrita al margen, con otra tinta, agregada después. Cuerpo nunca encontrado. No podía quedarme quieto. Volví al bloque al atardecer, cuando los visitantes ya se habían ido. El cementerio estaba en silencio, salvo por el chillido de una veleta vieja y algún golpe seco de ramas contra los muros. Subí al nivel medio por la escalera de servicio y me paré frente al nicho 88. Las grietas ya formaban un contorno completo. 4 líneas perfectas. Como si la losa estuviera marcada para desprenderse. Me agaché. Sobre el pequeño alféizar del nicho, alguien había dejado un objeto. Un anillo. Antiguo. De hombre. Tallado con iniciales que reconocí de inmediato. Las mías. No podía ser una coincidencia. Nadie en mi familia había sido enterrado allí. Nadie había usado esas iniciales más que yo. Y sin embargo, ese anillo era idéntico al que llevaba de adolescente, uno que perdí hace más de 10 años, nadando en un embalse. ¿Cómo había llegado allí? Sentí que algo se movía tras la losa. No un sonido claro. No un golpe. Fue más como una vibración. Como si algo se estuviera incorporando del otro lado. Como si ahora supiera que yo estaba ahí. Esa noche, al volver a casa, encontré el escritorio revuelto. No faltaba nada, pero los papeles estaban alterados. Como si alguien los hubiese revisado en busca de algo. Sobre la libreta donde anotaba las incidencias del día, alguien había escrito con trazo torpe. Él no está muerto. Solo espera ser nombrado. Pasé horas intentando entender esa frase. No encajaba con nada. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que la entendía más profundamente. Había algo que el nicho 88 no tenía, un nombre. Tal vez ese era el problema. O tal vez, la trampa. Nombrar es reconocer. Nombrar es dar forma. Y si nadie había dicho su nombre en décadas, tal vez eso lo había contenido. Decidí hacer una última prueba. Volví al cementerio al amanecer. El vigilante de la entrada no me dijo nada. Caminé hasta el bloque 4, subí al nivel medio y llevé conmigo una tiza blanca. Me paré frente al nicho y escribí en la piedra. Sin nombre. Sin fecha. Sin paz. Y mientras dibujaba la última letra, sentí que algo crujía en mi espalda. No un hueso. Una voz. Un murmullo seco, dentro de mi oído, sin sonido real. Una sola palabra, cargada de significado. ¿Ahora sí? Después de oír ese murmullo, ese pensamiento ajeno incrustado en mi oído, di un paso atrás. El aire se volvió más denso, casi físico. No era el frío común del cemento. Era un peso. Como si el espacio que me rodeaba hubiese cambiado de densidad. Mantuve la vista fija en la losa marcada. Las grietas seguían allí, y el nombre escrito con tiza aún visible. Pero por primera vez, tuve la certeza de que había cometido un error. Había roto el equilibrio. Ese nicho no debía ser nombrado. No debía tener nada escrito. Y yo lo había marcado. Lo había reconocido. No vi que se abriera. Nadie salió. Pero esa noche, algo sí cambió. Al volver a casa, noté cosas mínimas pero innegables. El reflejo del espejo tardaba medio segundo en imitar mis movimientos. Mis llaves ya no abrían con suavidad, giraban con esfuerzo, como si la cerradura estuviera combatiendo. Mi voz sonaba distinta cuando hablaba en voz baja, más grave, más hueca.
Comencé a sentirme ajeno en mi propia piel. Revisé los documentos del cementerio una última vez. Busqué cualquier otra mención del nicho 88. En un cuaderno olvidado dentro de un armario que casi nunca se abría, encontré un párrafo suelto, sin título, entre fórmulas de mantenimiento. El nicho fue sellado no por lo que contiene, sino por lo que falta. El cuerpo nunca estuvo allí. Solo el espacio. Solo la forma. Y ahora alguien ha vuelto a darle nombre. No había firma. No había fecha. Me encerré durante días. Apagué el móvil. No fui al trabajo. Pero eso no cambió nada. El nicho 88 empezó a aparecer en sueños. No como un lugar, sino como una postura. Me veía a mí mismo de pie, inmóvil, con la frente apoyada en piedra. Y una voz, siempre la misma, repetía una frase. Si tú no ocupas el lugar, él ocupará el tuyo. No sé qué día fue el último. No porque me desmayara o muriera, sino porque en algún momento dejé de notar la diferencia entre estar dormido o despierto. Salí al cementerio por última vez con la ropa que había usado la primera semana. Nadie me detuvo. Nadie me miró. Nadie me preguntó nada. Llegué hasta el bloque 4. Subí hasta el nicho 88. Me paré frente a él. No hice nada. Solo esperé. La piedra ya no tenía grietas. La inscripción con tiza había desaparecido. Pero la cruz metálica ahora estaba brillante. Nueva. Como si acabaran de colocarla. Miré el número. Ya no decía 88. Ahora tenía un nombre. Mi nombre. Desde entonces, no he vuelto a casa. Nadie me ha buscado. Nadie ha preguntado por mí. Y sin embargo, cada día, en el archivo del cementerio, aparece un nuevo mensaje automatizado. Confirmar vaciado de nicho 88. Nuevo ocupante registrado. Estado, estable. Si alguien encuentra esto, solo puedo dar un consejo. No nombres lo que fue dejado sin nombre. No completes lo que fue sellado incompleto. Y si alguna vez un nicho parece observarte, nunca te detengas. No lo mires. No te acerques. Porque si lo reconoces, él te recordará. Cuando me asignaron la inspección del cementerio rural de Santa Inés, supe de inmediato que nadie quería ese encargo. El director me lo ofreció con evasivas, asegurando que solo era una formalidad antes del cierre. Me dijo que no quedaban inhumaciones activas allí, que todo el terreno sería desmantelado y que solo necesitaban a alguien que certificara el estado final. Acepté por necesidad. Llevaba 3 meses sin encargos fijos, y el contrato, aunque breve, incluía dieta, desplazamiento y alojamiento cubierto. Un trabajo sencillo, pensé. Entrar, inspeccionar, tomar fotos, levantar un informe y marcharme. Lo que no me dijeron es que el cementerio estaba en medio de un valle aislado, a más de 1 hora del pueblo más cercano, sin señal de móvil y sin presencia de vigilancia local. Ni siquiera tenía una verja de acceso. Solo una cadena oxidada con un candado sin llave. Me recibió un anciano que vivía en una casa de piedra a unos 500 metros. Se presentó como don Aurelio, aunque nunca me dijo su apellido. Me entregó una linterna, un plano viejo del cementerio, dibujado a mano, y una advertencia que al principio tomé como una broma. Si ve el terreno del fondo removido, no lo pise. Ese no fue adjudicado a nadie. Sonreí con educación y fingí entenderlo, aunque no tenía sentido. ¿Qué significaba que un terreno no había sido adjudicado? ¿Acaso no era todo el cementerio propiedad municipal? El recinto tenía una distribución extraña. No era rectangular ni circular, sino una especie de media luna asimétrica. Las tumbas estaban agrupadas de forma irregular, sin orden claro. Algunas lápidas estaban comidas por la maleza. Otras, rotas o caídas. El suelo crujía bajo las botas como si caminara sobre huesos secos. Tomé fotos. Hice anotaciones. Me concentré en lo técnico. Hasta que llegué al extremo norte. El plano señalaba esa zona como área vacía, sin uso, pero en el terreno real vi otra cosa, una extensión de tierra perfectamente nivelada. Ni una sola maleza. Ni una flor. Nada. Era un rectángulo de unos 5 metros de ancho por 10 de largo. La tierra era más oscura que en el resto del cementerio. Como si estuviera siempre húmeda. Lo más extraño era la sensación que transmitía, un campo inerte. No abandonado. Inerte.
Me acerqué para sacar una foto, pero al levantar la cámara, esta se apagó sin aviso. Revisé la batería. Estaba completamente cargada. La encendí de nuevo. Nada. Entonces recordé lo que dijo don Aurelio, no lo pise. Retrocedí con cuidado. Me dije que podía fotografiarlo desde lejos y que volvería más tarde con otra cámara. Pero algo dentro de mí ya sabía que no iba a volver a acercarme. Esa noche dormí en la habitación que el ayuntamiento había reservado para mí en la casa rural de Aurelio. Habitación pequeña, sin ventanas, con una cama de colchón fino y olor a madera vieja. A eso de las 3, me despertó un golpe seco. Como si alguien hubiera tirado una piedra contra la puerta. Me levanté y abrí. No había nadie. Pero sobre el suelo había un montoncito de tierra oscura. Del mismo color que la del rectángulo del cementerio. La linterna no funcionó. Ni el móvil. Volví a meterme en la cama, cubierto hasta el cuello, con los oídos afinados a cualquier ruido. No dormí más. A la mañana siguiente, el suelo estaba limpio. Pregunté a Aurelio si había entrado durante la noche. Me miró largo rato y solo dijo: si ya lo ha notado, no puede fingir que no está. No le respondí. Tomé la mochila, la cámara de repuesto y regresé al cementerio. El terreno del fondo seguía igual. Pero esa vez, había huellas. Marcas frescas sobre la tierra oscura. No de zapatos. Eran descalzas. Largas. Hundidas. Y todas iban hacia el muro norte. Como si alguien hubiera salido de allí. Me agaché para ver las huellas más de cerca. Eran profundas. No recientes como después de una lluvia, pero sí recientes en el sentido más inquietante, marcadas con peso, como si el cuerpo que las dejó no estuviera acostumbrado a moverse. Los dedos estaban extendidos, separados, y las plantas se notaban aplastadas con fuerza. No eran marcas de un animal. Eran humanas. Aunque algo en la forma me hizo dudar. Me incorporé con lentitud, sin saber muy bien hacia dónde mirar. El cementerio estaba silencioso. Ni viento, ni pájaros, ni grillos. El tipo de silencio que no se escucha, que se percibe en el estómago. Decidí rodear el rectángulo de tierra sin pisarlo. Rodearlo despacio. Con respeto, como quien se mueve alrededor de un altar sin nombre. Las huellas llegaban hasta el muro trasero del cementerio y desaparecían allí. Como si quien las dejó hubiera atravesado la piedra. Regresé al alojamiento al mediodía, incapaz de seguir tomando fotos. No revisé los otros sectores. No terminé el croquis. Algo me empujaba a no dar la espalda al lugar donde el suelo parecía respirar. Aurelio me recibió sin decir palabra. Me dejó una taza de café sobre la mesa. Estaba frío. Parecía haberlo preparado mucho antes de que yo llegara. «Usted lo vio», murmuró finalmente, sin mirarme. No respondí. No hacía falta. No fue adjudicado. Eso significa que no se registró. Que nadie lo reclamó. Pero eso no quiere decir que esté vacío. No pregunté qué quiso decir. No quise saberlo. Esa tarde, me encerré en la habitación con la cámara apagada. Me senté contra la pared y esperé que oscureciera. A las 3:11 de la madrugada, escuché el mismo golpe. Esta vez, más fuerte. Contra la puerta. No fue piedra. Fue nudillo. No me moví. Otro golpe. Más seco. Como si alguien presionara con la palma abierta. Después, silencio. Pero un segundo después, el sonido más aterrador que he oído nunca. Una respiración. Del otro lado. Lenta. Baja. Irregular. No abrí. No encendí la linterna. No recé. Solo esperé. Cuando amaneció, la puerta seguía cerrada. Pero al abrirla, encontré algo nuevo. Una fotografía. Impresa en papel brillante, como de revelado reciente. Mostraba el terreno del fondo. Desde arriba. Y una figura de pie sobre él. Difusa. Sin rostro. Desnuda. Alta. Inmóvil. Y bajo la foto, escrito a mano con tinta corrida. Usted también pisa lo que no le pertenece. Quise marcharme ese mismo día. Hice la maleta a toda prisa. Le dije a Aurelio que presentaría el informe por correo. Me miró sin sorpresa. Como si supiera que ese impulso era inútil. Antes de irme, revisé por última vez el plano del cementerio. Lo extendí sobre la mesa de la cocina. Algo me llamó la atención. En el margen inferior derecho, junto a la escala del dibujo, había un recuadro trazado con lápiz.
Era un cuadrado pequeño, sin explicación, y dentro de él, 3 letras. VPS. Lo busqué en el reverso. Nada. Pregunté a Aurelio. Solo respondió. Eso, lo puso el ingeniero. Hace más de 50 años. Nunca quiso decir qué significaba. Le pregunté si sabía el nombre del ingeniero. Me dijo que no. Que desapareció una semana después de entregar los planos. Que no dejaron su firma. Solo esas letras. Esa noche no dormí en Santa Inés. Conduje durante horas hasta llegar a la estación de tren más cercana y tomé el primero que salía al amanecer. Durante el trayecto, revisé por costumbre las fotos del cementerio. Y en una de ellas, una tomada el primer día, desde lejos, con la cámara que entonces aún funcionaba, noté algo que me congeló las entrañas. Allí estaba el terreno del fondo. Negro, perfecto, vacío. Pero al ampliarla, en el límite del rectángulo, vi algo que no había visto antes. 2 pies. Desnudos. Apoyados sobre el borde. Sin cuerpo. Solo los pies. Como si alguien estuviera asomando desde debajo de la tierra. Durante días intenté convencerme de que lo que había visto en la foto eran sombras. O basura. Cualquier cosa menos lo que parecía, 2 pies humanos, apoyados como si alguien estuviera saliendo lentamente de la tierra. Pero el archivo estaba intacto. La imagen no estaba editada. No había reflejos ni hojas. No había forma de negarlo. Me dije que no volvería. Que no tenía sentido seguir con ese encargo. Preparé el informe con datos falsos, usando las fotos que aún funcionaban y redactando párrafos sobre estado de abandono controlado y terreno no apto para recuperación. Nada que comprometiera a nadie. Nada que implicara tener que regresar. Pero no funcionó. El informe fue rechazado. Una semana después, recibí una carta oficial. El ayuntamiento solicitaba que el encargado técnico realizara una última visita para firmar presencialmente el cierre del proyecto. No podía delegarlo. No podía enviarlo por correo. Tenía que ir yo. Regresé con los nervios templados y una botella de ansiolíticos en el bolsillo. Aurelio me recibió como si no me hubiera ido. Ahora ya lo va a ver de frente, dijo, sin que yo le preguntara nada. El cementerio seguía igual. O casi. La tierra del terreno del fondo estaba más hundida. Como si alguien hubiera cavado desde dentro. O como si se estuviera cediendo por su propio peso. No vi huellas esa vez. Pero sí otra cosa. Un palo de madera clavado al centro del rectángulo. Un trozo de tela atado en la punta, ondeando sin viento. Y en la tela, una palabra escrita en mayúsculas. Adjudicado. No lo entendí. No lo procesé. Pero lo reconocí. Era mi letra. Volví a la casa de Aurelio antes del anochecer. No quise quedarme solo en la habitación. Le pedí que me acompañara, aunque no sabía para qué. Me miró sin sorpresa y trajo una botella de licor fuerte. Nos sentamos frente al fuego sin decir nada durante un buen rato. Entonces me lo dijo. Ese terreno fue cavado en los años 30. Lo abrió gente que no firmó ningún papel. Un grupo de los que mandaban antes, cuando todo era otra cosa. Nunca se llenó. Pero se usó. Le pregunté qué quería decir con eso. Solo siguió hablando, como si repitiera algo memorizado hace décadas. No pusieron cuerpos. Pusieron algo que parecía ser cuerpo. Algo que respiraba cuando nadie miraba. Le pusieron tierra encima, sin cajón, sin nombre. Sin número. No lo enterraron. Solo lo cubrieron. Esperando que no despertara. Pero despertó. Siempre lo hace. No respondí. No me moví. Lo único que le dije fue: ¿qué significa VPS? Él se encogió de hombros, como si la respuesta fuera irrelevante. Algunos creen que significa vigilancia permanente subterránea. Otros dicen vórtice para sellados. El que lo escribió ya no está. Lo que importa es que si ese lugar no tiene dueño, algo viene a buscarlo. A medianoche, me despertó un golpe en la pared. No en la puerta. En la pared. Era como si alguien estuviera golpeando desde dentro del muro. Me acerqué con la linterna. Pegué la oreja a la madera. Un sonido leve. Rasguños. Luego, algo más. Una voz. Bajísima. No era un idioma que conociera. Sonaba como un idioma hecho de respiraciones entrecortadas y crujidos de huesos. Pero pude distinguir una palabra. Clarísima. Mi nombre. Susurrado. Desde el otro lado.
Esa madrugada no dormí. Ni lo intenté. A las 5:48 recibí un mensaje en el móvil, aunque no había señal. Solo una frase. El terreno ya tiene adjudicatario. Amaneció sin luz. No me refiero a que estuviera nublado o a que el sol tardara en salir. Amaneció sin luz. Como si algo hubiera absorbido el color del día. Todo tenía un matiz opaco, desaturado. Ni el cielo era azul ni la tierra marrón. El mundo parecía suspendido entre dos tonos de gris. Salí al cementerio por última vez. No por elección. No por sentido del deber. Sino porque algo me empujaba desde dentro. El terreno del fondo estaba distinto. Ya no era un rectángulo nivelado. Ahora era un pozo. Cóncavo. Perfectamente delineado. Como si alguien hubiese removido la tierra con herramientas imposibles. No había huellas. No había rastros. Solo el vacío. Y al centro, el palo. El mismo palo con la tela. Pero sin letras. Blanco. Limpio. Como si el mensaje ya hubiera sido leído. Me acerqué, por primera vez. Crucé el límite del terreno. Pisé la tierra que me habían advertido no pisar. No hubo viento. No tembló el suelo. No se abrió nada. Pero lo sentí. No era un temblor. Era algo más antiguo. Una vibración que venía desde muy abajo. No como si algo subiera, sino como si algo en mí descendiera. Mis piernas dejaron de doler. Mis párpados pesaban menos. Mi corazón latía más lento. Como si por fin estuviera sincronizado con el suelo que pisaba. Y entonces supe. No era una trampa. Era una invitación. Volví a la casa de Aurelio al mediodía. Él ya no estaba. La casa estaba abierta. La estufa apagada. Los muebles cubiertos con sábanas viejas. Como si nadie hubiera vivido allí en años. Mi maleta no estaba. Sobre la mesa había un único papel. El plano del cementerio. Con el terreno del fondo ahora coloreado de rojo. Y al pie, escrito a mano. Adjudicado. Nombre, mi nombre completo. Fecha, día de hoy. Intenté salir del valle. Conduje durante horas. Pero la carretera nunca terminaba. Volvía al mismo punto. A la misma curva. Al mismo cartel oxidado que decía Santa Inés 2 kilómetros. Y cada vez que regresaba, el pozo estaba más profundo. Más abierto. Más definido. Como si el lugar estuviera preparándose. Como si me estuviera moldeando. No sé cuánto tiempo ha pasado. No recibo mensajes. No me llaman. No tengo reflejo. No tengo hambre. No tengo sueño. Solo tengo un cuaderno. Y esta historia. Si alguien la encuentra, escúcheme bien. Los cementerios no son para los muertos. Son para contener lo que no debería tener espacio. Y si alguna vez le dicen que una parcela no fue adjudicada, no la mire. No la pise. No la nombre. Porque si lo hace, ya no buscarán a nadie más. Ya lo habrán encontrado a usted. Durante un tiempo trabajé como topógrafo subcontratado por la Consejería de Obras Públicas. No era el tipo de empleo que uno sueña de niño, pero pagaba bien y me permitía estar lejos de oficinas. Recorría campos, solares, zonas rurales. Medía, escaneaba, dibujaba mapas. Trabajo limpio. Silencioso. Aquel encargo llegó por correo interno, sin aviso. Una sola línea, medición completa de parcelas sin catalogar cementerio de San Blas. No conocía San Blas. Tuve que buscarlo. Era una pedanía pequeña, sin iglesia, sin escuela. Solo unas pocas casas viejas y una carretera secundaria que parecía olvidada por el mapa. Cuando llegué, no me recibió nadie. Encontré el cementerio siguiendo un sendero de tierra, sin indicaciones ni portón. Solo una valla baja, oxidada, y una placa de piedra negra con letras casi borradas. No decía cementerio. Decía, aquí se entierran los que no fueron buscados. La frase me pareció extraña. Nunca había visto algo así. Al cruzar la valla, entendí por qué me habían mandado. La mitad del cementerio estaba cubierta por lápidas antiguas, muchas ya caídas o rotas. Pero la otra mitad era solo tierra. Llana. Sin cruces. Sin flores. Sin nombres. Solo una planicie irregular, con pequeñas depresiones y ondulaciones. Y en el centro, una losa de cemento mal encajada. No tenía inscripción.
Solo una marca pintada a mano. FC número 14. Lo anoté sin pensar. Fosa común número 14. Pero no había rastro de las 13 anteriores. Comencé la medición ese mismo día. Coloqué los puntos de referencia. Marqué los límites con estacas y cinta reflectante. Usé el escáner de profundidad para detectar cambios en el subsuelo. Y fue allí donde empezó todo. El escáner funcionaba por impulsos de radar. Detectaba materiales, vacíos y densidades distintas. No era infalible, pero sí bastante preciso. En la fosa señalada como número 14, el aparato marcó una anomalía. No por la profundidad, sino por el movimiento. Según el visor, algo dentro de la fosa se estaba moviendo. Lento, pero constante. Como si la tierra se expandiera hacia adentro. Como si algo respirara bajo capas de cal y cemento. Pensé que era un error. Reinicié el equipo. Cambié de ángulo. Pero el resultado fue el mismo. Movimiento interno. Irregular. No animal. No agua. Algo diferente. Esa noche dormí en la furgoneta. No quise buscar alojamiento. No había hostales cerca, y el pueblo más próximo estaba a 30 kilómetros. Me acomodé en el asiento trasero con una manta térmica y la radio encendida. A las 3:39, la radio cambió de frecuencia sola. Pasó del canal local a una frecuencia vacía. Y entonces, una voz. No una transmisión. No música. Una voz en directo. Sorda, húmeda. Como si hablara desde debajo de la tierra. Dijo: la número 14 aún no está llena. No volví a dormir esa noche. A la mañana siguiente, la losa de cemento ya no estaba. Ni volcada. Ni partida. Simplemente no estaba. El suelo había sido removido. La tierra aún húmeda. Y al centro, una marca dibujada con dedos, una espiral imperfecta, que se hundía en el barro como un embudo. Lancé el escáner otra vez. No respondió. La pantalla se volvió negra. Y en la carcasa, rayado con una punta afilada, alguien, o algo, había escrito una frase. Una fosa no es para enterrar. Es para guardar. No volví a usar el escáner ese día. Lo dejé en la furgoneta, cubierto con una manta. Como si esconderlo pudiera borrar lo que había leído. Como si ignorarlo impidiera que el mensaje siguiera resonando. Me dediqué a registrar las dimensiones manualmente. Cinta métrica. Lápiz. Cuaderno. Nada electrónico. Nada que pudiera encenderse solo. Dibujé un croquis rápido de la zona, aunque me costaba mantener el pulso firme. A mitad de la tarde, el cielo se volvió gris de repente. Sin nubes. Sin viento. Solo gris. Como si el color se hubiera drenado del mundo. La fosa seguía abierta. Nadie más había venido. Ningún coche. Ningún ruido. Pero sobre la tierra húmeda, junto al borde, encontré algo que no estaba antes. Una etiqueta de tela. Deshilachada. Arrancada de una prenda. Tenía bordado un nombre. Uno común, pero mío. Mi nombre. Mi apellido. Y debajo, una fecha. No era la de ese día. Era la de mañana. Esa noche no encendí la radio. Tampoco el motor. Me senté en la parte trasera de la furgoneta, con la puerta entreabierta, mirando al cementerio. No había luna. Solo esa llanura negra al fondo, donde la tierra no tenía dueño, ni cruz, ni historia. A eso de las 2:15, lo vi. Una figura. No caminaba. No se arrastraba. Simplemente estaba de pie, junto a la fosa. Alta. Inmóvil. De espaldas. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia el hueco. No podía ver su rostro. Ni su ropa. Pero supe que no pertenecía a ningún sitio. La figura levantó el brazo. Y señaló hacia el centro de la fosa. No hizo nada más. Solo mantuvo el brazo extendido. Durante exactamente 8 minutos. Luego bajó el brazo y se disolvió. No desapareció. No corrió. No fue tragada por la niebla. Simplemente se deshizo, como si el aire hubiera recordado que no debía estar allí. Dormí a ratos, entre temblores y latidos. A la mañana siguiente, la tierra alrededor de la fosa había cambiado otra vez. Ahora no era solo humedad. Era blanda. Como si hubiera sido arada desde dentro. Y sobre el lodo, muchas huellas. Pero no iban en una sola dirección. Caminaban en círculo. Como si alguien hubiera estado dando vueltas durante horas.
Y en el centro, una marca nueva. Una placa metálica clavada en el suelo, oxidada, sin nombre. Solo un número, 15. La fosa número 14 ya no estaba vacía. No entendí qué había pasado, ni qué significaba esa nueva marca. Llamé al número de contacto de la consejería, pero no contestaron. Cuando volví a marcar, la línea estaba anulada. Ni tono. Ni buzón. Nada. Volví al lugar con la cámara encendida. Tomé fotos de todo. Del número 15. De las huellas. De los bordes irregulares. Pero al revisar las imágenes, nada. Todas aparecían en blanco. O completamente negras. Como si el sensor no hubiera captado luz alguna. O como si la cámara no quisiera mostrar lo que había visto. Al final de la galería de imágenes, una foto no reconocida. No la había tomado yo. Era un retrato. No del cementerio. No de la fosa. Era mi rostro. Pálido. Con los ojos cerrados. Y una placa metálica a mi lado que decía: FC número 15. Me quedé mirando la foto durante minutos. Era yo. No una imagen parecida. No una recreación. Era una foto tomada desde arriba, con el mismo ángulo con el que solía registrar los pozos en inspecciones anteriores. Mi rostro estaba pálido, con la boca entreabierta, y los ojos cerrados como si estuviera dormido. O muerto. A mi lado, parcialmente cubierta de barro, la misma placa que vi esa mañana, FC número 15. No era simbólico. No era una advertencia. Era un registro. Un documento. Una prueba anticipada. Intenté borrarla. No se eliminaba. Ni del visor, ni de la tarjeta, ni conectándola al ordenador. Era como si no estuviera guardada en la memoria digital, sino en otra más profunda. Una memoria que no podía accederse desde afuera. Me encerré en la furgoneta y no salí el resto del día. Por la noche, un sonido nuevo. No golpes. No respiraciones. Esta vez fueron voces. Muchas. Susurros que venían desde el fondo de la fosa. No agresivos. No claros. Murmuros densos, que se entrelazaban unos con otros, sin orden, como si 1000 personas hablaran a la vez desde un lugar lejano y estrecho. Algunas frases se distinguían, aunque breves. Todavía queda lugar. Uno más. El número ya está escrito. Y luego, de nuevo, silencio. Volví a acercarme al lugar por la mañana. La fosa no estaba abierta ni cerrada. Estaba cubierta. Con una lona negra amarrada con sogas viejas. Sobre ella, una libreta. Mi libreta. La que había perdido 2 días antes y que di por olvidada. Dentro, solo una página escrita. La última. Con mi letra. Con la fecha del día siguiente. Y una frase. Procedimiento completado. Número 15 ingresado. Volví a buscar a los responsables del encargo. Ninguna dirección. Ningún registro. Nadie en la consejería recordaba haber aprobado ese proyecto. El expediente que yo tenía ya no figuraba en el sistema. Llamé al técnico que me había hecho la última revisión médica para el contrato. No figuraba en el colegio oficial. No figuraba en ningún sitio. Todo parecía haber sido borrado. Pero el encargo fue real. Las mediciones, la fosa, las fotos, la libreta, todo estaba conmigo. Todo menos una cosa. Mi nombre. Lo busqué en bases de datos públicas. En registros tributarios. En el padrón. Y no aparecía. Mi número de identidad no era válido. Mi correo electrónico fue suspendido. Mi número de teléfono dado de baja. Mi firma digital, anulada. Era como si alguien hubiese comenzado a deshacer mi existencia, línea por línea. Hoy, al despertar, encontré una placa metálica en el asiento del copiloto. No sé cómo llegó allí. No tiene mensaje. Solo un número. FC número 16. No intenté huir. No porque no pudiera, sino porque algo en mí ya había asumido que no servía de nada. Cada intento por abandonar San Blas me llevaba a algún punto del camino sin salida, a un desvío que no recordaba haber tomado, o de vuelta al cementerio. Siempre al cementerio. Las carreteras parecían normales. El GPS funcionaba. Pero las rutas se torcían sin aviso. Como si alguien, o algo, estuviera corrigiendo el camino constantemente. A la noche siguiente no me quedé en la furgoneta. Fui directo a la fosa. No llevaba cámara. Ni equipo. Ni libreta. Solo la placa número 16 en la mano,
aunque no sabía por qué. No era mía. No todavía. La lona que cubría la tierra había desaparecido. Y debajo, un hueco perfecto, de bordes pulidos y profundidad exacta. No olía a muerte. No había gusanos. No había huesos. Era limpio. Silencioso. Preparado. Me quedé de pie al borde durante largo rato. Esperando algo. Un ruido. Una señal. Un temblor. Nada. Pero entonces, escuché un clic suave. No venía de la fosa. Venía de mi propio cuerpo. Del pecho. Miré hacia abajo. No había nada visible. Pero el sonido seguía, repetido cada pocos segundos. Como el contador de una cámara. Como si estuvieran midiendo mis últimos momentos con la precisión de un metrónomo. Volví a la furgoneta sin saber qué hacer. Abrí la puerta y lo vi. Un sobre. Papel beige. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito a mano, en tinta corrida. Dentro, una hoja con un formato conocido. Certificado de ingreso a registro funerario municipal. Rellenado. Firmado. Con mi nombre, fecha de nacimiento y de defunción. La fecha de mañana. Y el número asignado, FC número 15. Todo legal. Todo sellado. Al dorso, una nota breve. Confirmado. El cuerpo ha sido aceptado. El próximo será el 16. Hoy me encuentro sentado junto al cementerio. Ya no intento llamar a nadie. Ya no reviso el escáner. Solo escribo esto. Para quien lo lea. Para quien algún día reciba una orden de trabajo con una sola línea. Para quien piense que está haciendo algo rutinario. Para quien crea que el olvido no deja huellas. Quiero que lo sepa. Las fosas comunes no son para los muertos sin nombre. Son para los vivos que no tienen a quien reclamarles. Son para los que desaparecen sin hacer ruido. Los que nadie recordará haber conocido. Los que serán sustituidos por una placa y una cifra. Y cuando eso pase, no habrá informe que valga. Ni huida posible. Ni negación que los salve. Solo un número nuevo, esperando en la tierra. Uno más. Uno que tal vez ya lleve tu nombre. Durante un par de años trabajé como ayudante nocturno en un cementerio de la periferia. No como vigilante, aunque en la práctica, lo era. Oficialmente, mi labor era supervisar el correcto cierre de los accesos, controlar las cámaras de seguridad y rellenar el parte de incidencias cada madrugada. Era un empleo tranquilo. Nadie robaba flores. Nadie trepaba las verjas. A veces aparecían adolescentes que se atrevían a entrar por las rendijas, pero bastaba con encender los focos exteriores para que salieran corriendo. Nunca me sentí en peligro. Al contrario, el silencio me calmaba. Me gustaba caminar entre las lápidas sabiendo que nadie me interrumpiría. Que todo estaba en su sitio. Que todo estaba dormido. El cementerio era rectangular y estaba dividido en 3 secciones: zona antigua, zona nueva y cripta subterránea. Esta última se mantenía cerrada al público y solo se abría por orden expresa de administración o ante emergencias estructurales. Era un recinto pequeño, con 8 nichos empotrados en piedra, todos supuestamente vacíos, ya que formaban parte del bloque histórico protegido. Digo supuestamente, porque una noche, mientras revisaba los registros digitales, encontré algo que no debía estar allí. Un acceso. A las 2:17 de la madrugada, el sistema había registrado una apertura del portón metálico de la cripta. Solo tenía 2 llaves, la administración y yo. Y la cerradura no estaba forzada. Volví sobre las grabaciones. Las cámaras del pasillo mostraban el portón cerrado durante toda la noche. No había movimiento. Ni sombras. Ni siluetas. Pero la línea de eventos no mentía, alguien lo había abierto desde dentro. Pensé que era un error. Que el sensor estaba fallando. Que tal vez la humedad había generado una lectura falsa. Pero cuando bajé a revisar, algo me hizo detenerme en seco al pie de las escaleras. El aire estaba diferente. No más frío. No más húmedo. Simplemente distinto. Como si no fuera el mismo aire que respiraba 5 escalones más arriba. Y en la cerradura del portón, una llave. Colocada. Girada. La abrí. Con cautela. El interior de la cripta era angosto, con paredes recubiertas de piedra vieja y suelo de losas grises, levemente hundidas. Los nichos estaban alineados en 2 filas, 4 a cada lado,
todos sin lápida ni inscripción. Habían sido desocupados hacía décadas, según los informes. Pero uno estaba diferente. El segundo nicho a la derecha tenía la tapa desplazada. No caída. Desplazada. Como si alguien la hubiera empujado desde dentro. No olía mal. No había tierra removida. No había restos. Pero sobre el borde de la piedra, apoyado con cuidado, había un objeto que no debería haber existido en ningún cementerio. Un teléfono móvil. Encendido. Con batería. Y en la pantalla bloqueada, una frase. Continúe el registro. Faltan 5. No toqué el teléfono. No por miedo a que fuera una trampa o una broma, sino por un impulso más primitivo, respeto. Ese tipo de respeto que uno siente cuando entra en una casa ajena y percibe que no debe tocar nada. El móvil estaba encendido, sí, pero parecía estar esperando a alguien más. No a mí. Dejé la cripta tal como estaba. Cerré el portón, subí las escaleras sin mirar atrás y volví a la garita. Pensé en llamar a mi supervisor, pero ¿qué iba a decirle? ¿Que una tumba vacía tenía ahora un móvil encendido con un mensaje para un desconocido? No tenía pruebas. La cámara interior no existía, por protocolo. Las exteriores no mostraban nada. Y si alguien había accedido a la cripta con copia de llave, no había forma de demostrarlo. Pasé el resto de la noche encerrado en la garita. Sin moverme. Pero no podía evitar mirar de reojo el monitor con los registros digitales. A las 3:51, otra alerta. Registro actualizado, un sexto. Nada más. No había nuevos accesos. No había grabaciones. No había movimiento. Solo esa frase. Como si el sistema estuviera siguiendo un procedimiento que yo no comprendía. Al día siguiente, revisé los archivos del cementerio. Todos los registros desde los años 80. Busqué cualquier referencia a enterramientos, reubicaciones o incidencias asociadas a la cripta subterránea. Y encontré algo. Un parte de obra, fechado en 1994. Solicitaba la inhabilitación temporal de los nichos subterráneos por motivos estructurales. Pero el motivo real no era técnico. En los márgenes del formulario, a mano, alguien había escrito: activado el protocolo nocturno. Iniciado con 1. Faltan 5. La misma frase. La misma numeración. Busqué el nombre del técnico que firmó el documento. No figuraba en ninguna base de datos del ayuntamiento. Ni en seguridad laboral. Ni en listas de contratistas externos. Como si nunca hubiese trabajado allí. Como si solo hubiera existido para firmar esa hoja. Esa noche volví al cementerio antes del atardecer. Revisé cada cerradura. Cerré el portón de la cripta con doble vuelta. Guardé las llaves en el bolsillo. Y esperé. A las 2:11, una ráfaga de aire atravesó el corredor central. No había viento. No había puertas abiertas. Pero fue real. Como si algo hubiese cruzado corriendo a mi lado, sin cuerpo. Me armé de valor y bajé de nuevo a la cripta. Esta vez, no encontré el móvil. Ni en el nicho, ni en el suelo. Pero si había algo nuevo. Un cuaderno. Empastado. De hojas amarillentas. Abierto en la primera página. Y en ella, una lista escrita a mano. Registro inicial. Verificación del segundo. Confirmación del tercero. Apertura del cuarto. Permanencia del quinto. Reemplazo del sexto. Ninguna de las líneas estaba tachada. Solo la primera tenía una marca. Con un check. No sabía si esa lista era parte de un juego, una especie de broma macabra escrita por algún operario anterior o algo peor. Pero lo que me inquietó no fue lo que estaba escrito, sino cómo estaba escrito. La caligrafía no parecía humana. No era una cuestión de forma, sino de ritmo. Cada letra parecía haber sido escrita con una presión constante, casi mecánica, sin una sola oscilación o trazo en falso. Como si la mano que lo escribió no hubiera dudado en ningún momento. Volví a guardar el cuaderno en su lugar. Pero al girarme para subir las escaleras, lo noté. Uno de los nichos, el cuarto, del lado izquierdo, había cambiado. Tenía ahora una marca apenas perceptible, una cruz tallada superficialmente en la piedra. No estaba antes. Lo habría visto. Me acerqué despacio. La cruz no era religiosa ni decorativa. Era simple. Precisa. De líneas milimétricas. Y justo debajo de esa marca, grabado con una herramienta muy fina, estaba mi nombre. Sin apellidos. Sin fechas. Solo mi nombre.
como si ya hubieran decidido que me correspondía ese espacio. A la madrugada siguiente, hubo una nueva entrada en el sistema. Registro actualizado, 2/6. Ninguna alerta de acceso. Ningún sonido. Ninguna cámara detectó movimiento. Pero cuando bajé, encontré el segundo nicho con la tapa desplazada. Y dentro de él, una prenda. Un chaleco reflectante, idéntico al que usamos en el turno nocturno. Tenía un identificador plastificado sujeto al bolsillo frontal. No era el mío. Pero el rostro de la foto me era familiar. Un trabajador de antes. Uno que se decía que había renunciado sin aviso hace años. Pregunté por él a la mañana siguiente. En la oficina, nadie recordaba su nombre. Pero en el archivo físico encontré un papel viejo, con una nota escueta. Ausente sin justificación. Baja forzosa. No recuperar ficha. Y al dorso, la misma frase, una vez más. Faltan 5. Durante días dejé de bajar a la cripta. Mantenía las puertas cerradas, evitaba mirar el monitor más de lo necesario. Empecé a tener una sensación constante de que algo me observaba incluso en los tramos sin cámaras. Como si el propio recinto tuviera ojos. Pero las actualizaciones seguían llegando. 3/6. 4/6. Sin que yo hiciera nada. Sin que nadie más entrara. Cada vez que revisaba, un nuevo nicho tenía algo dentro. El tercero, una grabadora con una voz que decía: no hubo error. El cuarto, una lista de nombres tachados. Todos menos uno, el mío. Anoche, el sistema cambió. Ya no decía registro actualizado. Solo una línea en blanco. Y debajo, una frase. Último pendiente. Sustitución requerida. Hoy, al llegar, encontré la garita cerrada por dentro. Pero yo tengo la única llave. Sobre la mesa había un informe nuevo. Oficial. Con membrete del cementerio. Firmado. Asunto, ingreso nocturno. Sujeto, mi nombre. Estado, en trámite. Observación, fosa asignada. Nicho 6. Sustituye al anterior. Ya no estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado desde la primera alerta. Las noches se han vuelto iguales. El reloj marca las horas, pero no siento el paso del tiempo. Cada vez que intento alejarme de la cripta, algo me arrastra de vuelta. No físicamente, sino con la certeza de que todo lo demás carece de sentido. Ya no leo, no llamo, no escribo correos. La furgoneta sigue allí, pero la llave no arranca. Y aunque el portón principal del cementerio se abre, nunca hay nadie al otro lado. Hoy encontré el sexto nicho completamente abierto. Sin tapa. Sin sombra. Y dentro, un objeto imposible de ignorar. Mi uniforme. Perfectamente doblado. Con el cuaderno sobre el pecho. No uno parecido. El mismo uniforme que llevaba puesto la primera noche. Manchado con la misma quemadura en el borde del bolsillo. La misma mancha de óxido en el cuello. Como si hubiera sido retirado de mi cuerpo, sin que yo lo notara. Abrí el cuaderno. La lista estaba completa. 6 líneas, 6 marcas de verificación. Pero ahora había una séptima. En blanco. Y debajo, una instrucción nueva. Nuevo ciclo, actualización requerida. Ingrese nombre del siguiente. Salí de la cripta en silencio. Me senté en el banco de piedra junto al pabellón antiguo. Ya no siento miedo. Ni sorpresa. Solo una aceptación que no me pertenece. Como si me hubieran ido vaciando poco a poco para hacer espacio. Y mientras escribo esto, el monitor de la garita parpadea. Una nueva alerta. Registro actualizado, 0/6. Todo comienza otra vez. Pero esta vez, no están esperando a alguien desconocido. Esta vez soy yo quien tiene las llaves. Los formularios. El uniforme. El próximo nombre aún no está escrito. Pero alguien, en algún sitio, recibirá el encargo de cubrir un turno nocturno en este lugar. Pensará que es un empleo fácil. Solitario. Bien pagado. Y cuando entre por primera vez, yo ya no seré quien escribe esto. Seré la voz que deja encendido el teléfono. El que deja la lista abierta sobre la lápida. El que señala el primer nicho. Y cuando ese nuevo rostro asome por la escalera, el registro nocturno volverá a comenzar. Durante el verano que cumplí los 16, mis padres me mandaron a casa de mi tío Esteban.
Era viudo y vivía solo en un pueblo pequeño del norte, donde no había cobertura, ni wifi, ni nada remotamente parecido a la ciudad. Mi madre decía que me vendría bien desconectar. En realidad, quería alejarme de un par de malas compañías. Mi tío era la única opción disponible, un hombre seco, metódico, y con un trabajo que no parecía ni de este mundo ni de esta época. Era enterrador. No uno cualquiera. No del tipo que acompaña cortejos. Esteban se encargaba del mantenimiento completo del cementerio del pueblo, cavaba, sellaba, anotaba los registros en una libreta de tapas de cuero y tenía acceso a un pequeño archivo bajo llave donde almacenaba planos y actas de defunción. El cementerio no era especialmente grande, pero estaba en la ladera de una colina. La parte superior estaba mejor cuidada, con flores secas y lápidas nuevas. Pero cuanto más descendías, más viejo y torcido se volvía el terreno. Allí, las tumbas se hundían. No como se hunden con el tiempo y la lluvia. Estas parecían haber sido empujadas desde dentro. La primera vez que lo vi fue una mañana cualquiera. Yo estaba ayudando a desmalezar el perímetro inferior, al pie de un muro semiderruido. Tiré de una raíz y la tierra cedió bajo mis pies. Casi me trago el hoyo. Cuando logré levantarme, vi que había descubierto una lápida oculta, cubierta por una capa fina de tierra y hierba. No estaba rota. No estaba desplazada. Estaba colocada, de forma horizontal. Como una losa de entrada, no como una lápida tradicional. Tenía una fecha grabada, 1883. Y ningún nombre. Solo una palabra. Sustituido. No entendí qué significaba. Se lo mostré a mi tío esa misma tarde. La miró durante unos segundos y luego cubrió la piedra con una lona. Sin decir nada. Al día siguiente, esa lápida ya no estaba. En su lugar, solo había tierra removida. Y una señal clavada con estacas. Zanja técnica o no remover. Con el tiempo, empecé a notar cosas. Pequeños detalles. Algunas tumbas, incluso recientes, aparecían levemente hundidas tras semanas de haber sido cerradas. No por descomposición. Por algo más activo. La tierra bajaba, pero no por dentro. Sino por debajo. Como si algo estuviera excavando hacia abajo, no hacia arriba. Y en una ocasión, al pasar la escoba por uno de los senderos de grava, noté que una de las losetas de piedra vibraba al contacto. Como si algo se hubiera movido justo bajo mis pies. Pregunté a Esteban si alguna vez habían tenido problemas con roedores o fauna subterránea. Me miró en silencio durante varios segundos. Luego, me entregó una llave. Y señaló el cobertizo junto al muro viejo. Dentro, había una puerta pequeña, de madera maciza, empotrada en el suelo. Abría hacia abajo, como una trampilla. Y al levantarla, vi una escalera de metal que descendía a la oscuridad. Una luz débil parpadeaba al fondo. Y en la pared del primer rellano, pintado en tiza, un aviso. No tocar las lápidas hundidas. Bajé los escalones con cautela. El metal estaba oxidado, pero no cedía. La luz al fondo oscilaba, colgada de un cable que parecía demasiado delgado para la bombilla que sostenía. Lo primero que noté al llegar al suelo fue el olor. No era putrefacción. Era humedad vieja, sellada durante décadas. Una mezcla de tierra mojada, polvo y piedra caliza. El pasillo al que desembocaba la escalera era más amplio de lo que imaginé. Un túnel excavado a mano, con paredes de tierra apisonada y refuerzos de madera. A ambos lados, empotradas en la tierra, había estructuras que no terminaban de parecer tumbas. No tenían lápidas tradicionales. Solo losas de piedra colocadas en diagonal. Como si alguien las hubiese insertado a presión en las paredes. Y sobre cada una, un número y una palabra. 01 sustituido. 02 sustituido. 03 pendiente. 04 sustituido. 05 sustituido. Todas marcadas en tiza blanca. La número 3 era la única diferente. No estaba completamente empotrada. Su borde superior sobresalía, como si algo desde el otro lado la hubiese empujado hacia afuera, o no hubiese terminado de cerrarse. Me acerqué. No la toqué. Al mirarla de cerca, vi que tenía grietas. No del tipo natural. Eran delgadas y largas, como si hubieran sido hechas con uñas. Desde dentro. Encima, había un símbolo. No religioso. Una especie de marca triangular, con una línea en medio, mal dibujada. Fue en ese momento cuando escuché el primer ruido. Leve. Lento. Repetitivo. Un roce.
como uñas arrastrándose por cemento. Pero no en el túnel, sino sobre mi cabeza. Miré hacia arriba. La tierra vibraba apenas. No un temblor. Más bien un aviso. Como si algo, o alguien, se desplazara muy despacio justo sobre mí. No en línea recta, sino en círculo. No corrí. Tampoco grité. Subí por la escalera sin hacer ruido, con la respiración contenida, cada paso medido. Cerré la trampilla con cuidado y no volví a mencionarlo a mi tío. Durante semanas fingí no haber bajado. Pero empecé a ver más señales. Tumbas recién selladas que amanecían hundidas. Ruidos en la madrugada que parecían venir desde el subsuelo. Perros del pueblo que se negaban a cruzar ciertos senderos, gruñendo hacia el suelo. Y una noche, vi algo desde la ventana del desván donde dormía. Una figura encorvada, junto al muro del cementerio. Escarbaba. No con herramientas. Con las manos. Y no parecía querer entrar. Parecía estar esperando a salir. La figura desapareció en menos de un segundo. No corrió. No se arrastró. Simplemente se desvaneció al volver la vista. Bajé al comedor y encontré a mi tío sentado, como cada noche, frente a su infusión caliente. No me preguntó por qué bajaba tan tarde. Solo me señaló una hoja que había dejado sobre la mesa. Era una copia vieja de un croquis del cementerio. Marcado a mano con lápiz rojo. Había 6 círculos numerados en la parte baja del terreno, justo donde yo había visto que las tumbas parecían hundirse. Y una anotación al margen. Cuando uno sube, otro debe bajar. No entendí si era una metáfora, un aviso o una instrucción. Pero algo cambió esa noche en la manera en que él me miraba. Ya no era indiferente. Ya no evitaba hablar. Era como si me estuviera preparando. Como si, en silencio, me estuviera dando las piezas para que yo entendiera y decidiera. Las siguientes noches no dormí. Observaba el cementerio desde la ventana del desván, cámara en mano, grabadora encendida. Y en la tercera noche, a las 3:06, lo capté. Un sonido leve. Como una respiración áspera y profunda. Seguido de un chasquido seco, como si una piedra se desplazara sobre otra. Miré por la ventana. No había figuras. No había luz. Solo el terreno, ligeramente distinto. Uno de los montículos se había nivelado. Y justo al lado, otro mostraba una pequeña depresión. Como si algo se hubiera trasladado. Por la mañana, salí al cementerio con excusa de recoger herramientas. Caminé hasta el lugar exacto y, efectivamente, la tierra había cambiado. No había pisadas, pero sí una línea leve, como si algo se hubiese arrastrado desde una tumba a otra. Y entonces noté algo nuevo. Una piedra suelta, justo al borde del sendero. Tenía grabado un número, 03. Y debajo, una palabra ya familiar. Sustituido. Pero lo más inquietante fue que la piedra no estaba allí la tarde anterior. Y menos aún, tallada. Fui directo al cobertizo. Abrí la trampilla. Bajé. Y lo que encontré hizo que se me helara la sangre. El nicho número 3, el que tenía la marca triangular y las grietas, ya no estaba abierto. Estaba sellado. Con cemento fresco. Sobre la losa, una inscripción recién marcada. Nombre no registrado. Registro completo. Y al lado, el nicho número 6, que antes no existía, había sido excavado. Vacío. Listo. Esperando. Durante los días siguientes, evité bajar al subterráneo. No porque tuviera miedo de lo que pudiera encontrar, sino porque ya sabía lo que vería. Todo encajaba, de alguna manera perversa y silenciosa. La rotación, los hundimientos, las lápidas que amanecían marcadas, los registros incompletos. Todo seguía una lógica que mi tío conocía, pero nunca explicó en voz alta. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos lentos en el pasillo de madera de la planta baja. No era él. Esteban se había ido esa tarde. Dijo que volvería en unos días. Pero dejó su libreta sobre la mesa del comedor, abierta por la mitad. Solo una línea estaba escrita. No dejar el nicho vacío. El equilibrio no tolera vacíos. No supe a qué se refería con equilibrio. Pero sentí, por primera vez, que algo más allá de nuestra voluntad sostenía la rutina de ese cementerio. Como si aquel lugar no permitiera espacios libres, ni ausencias prolongadas. A la madrugada siguiente, uno de los nichos volvió a hundirse. La tierra no estaba removida. Estaba absorbida. No era una tumba reciente. Era una de las más antiguas.
Una que yo había ayudado a pintar semanas atrás, donde colocamos flores secas y rellenamos la inscripción desgastada. Y ahora no estaba. Nada. Ni lápida, ni borde, ni nombre. Solo un hueco liso en la tierra. Como si jamás hubiera existido. Esa noche bajé por última vez. La lámpara ya no parpadeaba. Ahora había 6 nichos. Todos marcados. Todos sellados. Pero en el extremo derecho, una losa recién instalada. No estaba numerada. Tampoco tenía ninguna inscripción. Solo una palabra tallada con firmeza. Próximo. Encima, una bolsa de herramientas. La mía. Con mis iniciales en el interior. Y un pequeño papel, doblado en 4, con la letra de mi tío. Cuando vuelvas a ver que uno se hunde, sabrás que te toca cavar. Hazlo antes de que suba. Esteban no regresó. Nunca. La casa quedó en silencio. Los vecinos dijeron que se había marchado al sur, a casa de su hermano. Pero yo sabía que no tenía hermano. Intenté marcharme también. Pero cada vez que lo intentaba, una noticia llegaba. Otra tumba desplazada, otra lápida sin nombre, otro hueco que exigía ser llenado. Así que ahora estoy aquí. Con la libreta. Con las llaves. Con los registros. Esperando. Porque hace unas horas, el nicho número 2 volvió a moverse. Y la losa marcada como próximo amaneció con una nueva palabra debajo. Ahora. Cuando acepté el trabajo temporal en la unidad de conservación del cementerio metropolitano, no imaginé que acabaría teniendo una hora en concreto. No una fecha de muerte o aniversario. Una hora. Con minutos exactos. 4:33. Era el turno más solitario. Desde las 2 hasta las 6 de la mañana. Pagaban bien porque casi nadie lo quería. Demasiado oscuro, demasiado silencioso, demasiado tiempo para pensar cosas raras, decían algunos. A mí me venía bien. No tenía familia, no tenía hijos, y necesitaba algo que me permitiera dejar de pensar en los días que no sabía cómo llenar. Al principio, no pasaba nada fuera de lo común. Revisaba los registros, comprobaba que los nichos automatizados no tuvieran errores de lectura, y paseaba entre las calles de mármol con una linterna y una radio que solo emitía estática. Pero la tercera semana, empecé a notar el patrón. Siempre a las 4:33, sin excepción, una de las cámaras de la zona 7B dejaba de emitir. Solo por 60 segundos. Exactos. Luego volvía a la normalidad. Pensé que era una interferencia por la humedad, así que revisé los cables. Todo estaba bien. Luego pensé que tal vez alguien había manipulado el sistema, pero las grabaciones eran continuas. Excepto ese minuto. Lo más curioso no era el apagón. Era lo que pasaba justo después. Cada vez que la imagen regresaba, una de las lápidas estaba diferente. Solo una. Cada noche, una distinta. No rota. No abierta. Girada. Apenas unos centímetros. Como si alguien la hubiese empujado con delicadeza hacia un ángulo diferente. Nunca hacia el mismo lado. Nunca la misma lápida 2 veces. Cuando se lo comenté al supervisor, me dijo que estaba viendo cosas. Que probablemente me afectaba el cansancio. Que todos los que trabajaban allí por la noche terminaban notando detalles que no estaban antes. Pero no eran detalles. Una madrugada me tomé el trabajo de fotografiar cada sección justo antes del apagón. Y luego tomé otra serie, exacta, al minuto de que volviera la señal. Comparé las imágenes. La diferencia estaba. Siempre estaba. Y lo más extraño no era el movimiento. Era lo que aparecía en la base de la lápida que había girado. Una pequeña línea. Marcada con tiza. Como si alguien hubiese hecho una señal para sí mismo. Como un marcador de posición. La sexta vez que ocurrió, decidí esperar junto a la zona 7B. Apagué mi linterna, me senté tras un muro bajo de piedra y miré el reloj. 4 horas 32 minutos y 50 segundos. 4 horas 32 minutos y 55 segundos. 4 horas 33 minutos. La cámara cortó. Y el cementerio pareció contener la respiración. No escuché pasos. No hubo viento. Pero sentí como el aire cambiaba. Sutilmente. Como si algo estuviera ocupando un espacio que antes estaba vacío. Y entonces, lo vi. No claramente. No con detalles. Solo una silueta. Baja. Inclinada. Moviéndose entre las lápidas como quien memoriza un patrón.
Se detenía frente a una. Se agachaba. Y luego desaparecía. Todo en un minuto exacto. Cuando el reloj marcó 4:34, ya no había nadie. ¿Y una nueva lápida? Había cambiado de posición. Esa noche no volví a la garita. Me quedé junto al muro de piedra, observando cómo todo volvía a su estado habitual. O eso parecía. Caminé despacio hacia la lápida que había visto moverse. No había huellas, ni tierra suelta, ni señales de que alguien hubiese estado allí. Solo la tiza. Una línea vertical, muy delgada, como una marca rápida hecha con la punta de un dedo manchado. Y bajo la lápida, un sonido muy débil. Un golpeteo suave. No constante. Irregular. Como si algo, o alguien, respondiera a un código que yo no conocía. Agaché el oído. Pero en cuanto acerqué la cabeza al mármol, el sonido se detuvo. Al día siguiente hablé con uno de los técnicos antiguos que quedaban del turno diurno. Un hombre mayor, con voz áspera y manos llenas de cortes viejos. Le pregunté si alguna vez habían tenido que recolocar lápidas en la zona 7B. Me miró en silencio unos segundos, y luego dijo: allí abajo no se mueve nada sin permiso. Le pregunté qué quería decir. Me respondió que bajo el bloque 7B existía una cámara vacía. No un osario. Una cámara sellada. Me explicó que, en los años 40, durante unas obras de ampliación, encontraron una estructura subterránea. No una catacumba. Algo más parecido a una cámara circular de piedra maciza, sin acceso claro desde el exterior. No la tocaron. Solo la rodearon y construyeron por encima. Nadie quiso abrirla. Me dijo una frase antes de marcharse que no pude olvidar. No hay que preguntarse por qué gira la lápida. Hay que preguntarse para quién la gira. Volví a revisar las grabaciones. Me di cuenta de algo que no había notado antes. Cada lápida que giraba estaba relacionada con una defunción reciente. Pero no cualquiera. Solo aquellas en las que el entierro se había hecho, sin cuerpo. Casos de desapariciones. Cuerpos no recuperados. Identificaciones por pruebas indirectas. Tenía acceso a los archivos internos. Busqué una por una. En todos los casos, el ataúd estaba sellado. Enterrado con cenizas, efectos personales o símbolos religiosos. Pero ningún cuerpo. Y la zona 7B era donde se colocaban los casos en trámite, como decía la ficha. La madrugada siguiente, me obligué a quedarme en la garita. Quería ver la transmisión en vivo, sin estar en el campo. 4 horas 32 minutos y 55 segundos. 4 horas 33 minutos. Pantalla negra. 60 segundos. Y al volver, una nueva lápida girada. Pero esta vez, no había línea de tiza. Había un nombre. El mío. Mal escrito. Como si alguien lo hubiese oído, pero no leído. Grabado sobre la piedra con una herramienta metálica. Rígido, torcido, forzado. Salí corriendo hacia la zona. La lápida era real. Mi nombre estaba ahí. Y bajo la base, alguien había dejado pegado un sobre, sujeto con cinta adhesiva. Lo abrí con manos temblorosas. Había una sola hoja, escrita a mano con tinta negra. A las 4:33, la puerta se abre solo para uno. Si no hay candidato, se elegirá al más cercano. Ya ha sido asignado. Después de leer la nota, no podía quedarme quieto. Sentía que el aire se había espesado, como si la noche misma se hubiese vuelto un peso imposible de sostener. Volví a la garita, encendí la radio y me puse a revisar todas las cámaras. Quería creer que no me estaba volviendo loco. Que todo era un mal sueño, un patrón repetitivo sin sentido. Pero no. A las 4:33 exactas, la cámara de la zona 7B volvió a apagarse. El silencio se volvió absoluto. Ni siquiera el zumbido de los aparatos. En ese minuto la temperatura bajó de forma abrupta. Pude verlo en el termómetro de la garita. Luego, cuando la señal regresó, vi algo que me heló la sangre. La silueta apareció de nuevo. Más definida. Más cercana. Una figura que no tenía rostro, ni rasgos, ni sombra. Pero que parecía observarme. No hizo ningún movimiento. No emitió ningún sonido. Solo permaneció allí. Y la lápida girada tenía ahora una nueva inscripción, que antes no había visto. Esperando. Esa noche intenté mantenerme despierto sin moverme del monitor, sin desviar la mirada ni un segundo. Me sentí atrapado, observado, al borde de perder la razón. Sin embargo,
Cuando sonó el reloj y marcó las 5, la figura desapareció. Y con ella, la señal volvió a la normalidad. Pero no mi paz. Desde entonces, ya no sé si el cementerio es un lugar de descanso o una trampa. Una donde el tiempo, las sombras y las piedras tienen vida propia. Una donde mi nombre ya está escrito. Y la hora fatídica solo espera. Las noches pasaban y yo seguía ahí, vigilando la pantalla, atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Cada vez que llegaba la hora de las 4:33, el mundo se detenía. El aire se volvía denso, frío, casi sólido. La cámara se apagaba. Y la lápida giraba. La señal regresaba. Y una sombra sin rostro aparecía. No había ruido. No había movimiento. Solo espera. Un día, al salir, encontré un sobre mi mesa. Dentro, un papel con una única frase. El siguiente turno es tuyo. Ya no hay duda. Mi nombre está marcado. Mi hora señalada. No hay escapatoria. Solo queda esperar. Esperar a que el reloj marque las 4:33. Esperar a que la lápida gire. Esperar a que la sombra me busque. Porque en este lugar, el descanso no es para los muertos. Es para quienes ya están elegidos.